Durante 10 días seguiremos a 4 equipos de estudiantes del Bachillerato en Artes y Humanidades CEDAR Diego Rivera, recorriendo zonas arqueológicas, sitios históricos y pueblos mágicos a lo largo del sureste mexicano. Conoceremos los aspectos más importantes de la cultura maya, la construcción de la identidad de los pueblos de la región sur de nuestro país, así como sus etapas históricas y su importancia social y cultural. Así comienza nuestra Ruta Maya. El Cocodrilario de la ciudad de Villahermosa, en el estado de Tabasco, es una granja de investigación y conservación dependiente de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y se encuentra en el área de ciencias biológicas. En este lugar promueven el cuidado y la reproducción de 2 especies de cocodrilo, de río y pantano, y una de caimán. Los alumnos de la facultad son voluntarios para cuidar de ellos y del lugar, así como la atención a los visitantes. Ciudad prehispánica localizada en el estado de Chiapas, cuya construcción se sitúa en el periodo clásico de la cultura maya. El verdadero nombre de la ciudad antigua de Palenque es Lacam-Ja, que significa el lugar de las grandes aguas, aunque finalmente la zona arqueológica toma su nombre de la comunidad vecina fundada a finales del siglo XVI, Santo Domingo de Palenque. La acepción palenque significa estacada o empalizada, que se refiere a una cerca de madera para proteger el sitio. Alcanzó su esplendor durante el reinado de Pacal en el siglo VII. Este sitio arqueológico destaca por su fina arquitectura, estelas y grabados a lo largo de las paredes de los diversos templos. Una de sus estructuras más importantes es el Templo de las Inscripciones, levantado frente al Gran Palacio, y que en la parte superior de una pirámide escalonada tiene 5 entradas. Se trata de un templo funerario lleno de inscripciones, con una losa horadada en su interior que conduce a una escalera, y esta, a su vez, a una cámara funeraria situada en las profundidades del edificio. El interior de la cámara mortuoria, de 7 metros de altura, contiene una rica decoración y un gran sarcófago, ricamente tallado, con los restos del rey Pacal encontrados en 1952. También se encuentra el palacio, un conjunto de edificios interconectados. Es una de las más complejas estructuras del mundo maya, por la variedad de los elementos que lo conforman. Corredores, basamentos escalonados, galerías subterráneas, patios, tableros con jeroglíficos y otros escultóricos. El grupo de las cruces está constituido por los templos de la Cruz, del Sol y de la Cruz Foliada, 3 pirámides escalonadas coronadas con templos que conmemoran el ascenso al trono, tras la muerte de Pacal el Grande, del señor Chambalum II, mostrando al nuevo señor recibiendo la grandeza de manos de su predecesor. El área descubierta hasta 2005 abarca 2.5 kilómetros cuadrados, pero se estima que solo se ha explorado menos de un 10% de la superficie total que alcanzó la ciudad, permaneciendo aún más de 1000 estructuras cubiertas por la selva. ...22 de marzo, 13 horas, zona arqueológica de Cabá, soleado. Cabá se distingue por una larga ocupación, por su ubicación estratégica y por la calidad de las piedras labradas que embellecen y dan significado a sus construcciones. 3 grandes conjuntos arquitectónicos conforman el núcleo urbano: el Caxpop, cuyo significado es la esfera enrocada, el Palacio de Tocali y la Gran Pirámide, que cuenta con un templo central que marca la entrada a la ciudad y guarda en un costado el Sacbé de aproximadamente 20 kilómetros de largo que une a Cabá con Uxmal. Sitio construido durante el periodo clásico de la cultura maya, entre los años 500 y 600 después de Cristo. Situado en el estado de Yucatán, llegó a ser la ciudad más importante de la región Puc, cubriendo una extensión de 12 kilómetros cuadrados y con una población cercana a los 20,000 habitantes. El nombre de Uxmal, que significa 3 veces construida o 3 cosechas, hace referencia a la complejidad de esta ciudad. Su importancia también tiene que ver con la enorme cantidad de trabajo invertida en la construcción de sus edificios. Esta ciudad se unía a Cabá por un Sacbé de 18 kilómetros de largo. El conjunto está compuesto por la Pirámide del Adivino, un basamento piramidal de 35 metros de altura que necesitó más de 400 años para completar la estructura actual y que se caracteriza por la superposición de 5 templos, que fueron construyéndose cada uno sobre el anterior. El cuadrángulo de las monjas está constituido por 4 edificios alargados con las fachadas labradas en relieve alrededor de un patio cuadrangular. El grupo se distingue por su decoración con mascarones de chac y motivos serpentinos.
Recibe su nombre debido a que los conquistadores españoles recordaron un patio conventual y sus celdas al ver el interior de esta estructura. Sede del poder económico y político de una amplia región del que se originó el estilo arquitectónico PUC. Cabe destacar que el PUC es un estilo que se caracteriza por sus muros lisos sobre los que se abren frisos muy ornamentados, a base de representaciones de las cabañas típicas mayas, que se representan por columnillas y figuras trapezoidales, serpientes enlazadas y en muchos casos bicéfalas, mascarones del dios de la lluvia Chac, con sus grandes narices que representan los rayos de las tormentas, y serpientes emplumadas con las fauces abiertas. El Palacio del Gobernador consta de 3 plataformas. Una de ellas destaca por su gran volumen. El friso es uno de los ejemplos más complejos del arte geométrico maya, elaborado con mosaico de piedra. Destacan también los mascarones de Chac y las serpientes. Es probable que el movimiento ondulante de los mascarones se refiera al movimiento aparente del Sol. Mide casi 100 metros por 12 y 9 de altura, y consta de 3 cuerpos independientes. En el sitio arqueológico hay muchas otras construcciones, el Palomar y la Casa de las Tortugas. Fue abandonada aproximadamente en el año 1080 después de Cristo. Se cree que se debió a una revuelta social que acabó con la élite gobernante. Hacienda nequenera ubicada en las cercanías de Mérida y que data del siglo XVII. Su nombre significa lugar de los álamos verdes y conjuga las 3 épocas de la historia del estado de Yucatán: la época precolombina, pues hay yacimientos arqueológicos cercanos, el periodo colonial y el brote del cultivo del enequén a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. Yaxcopoil fue considerada una de las principales haciendas en Yucatán. La propiedad en su máximo esplendor cubría 12.000 hectáreas. Comenzó como un rancho ganadero y más tarde como una plantación de enequén. No obstante, con el paso del tiempo y con los continuos procesos de cambio político, social y económico en la región, su extensión se vio reducida a menos del 3% de su antigua superficie. Izamal, que significa rocío del cielo, es un municipio del estado de Yucatán. Se ubica a 66.5 kilómetros al este de Mérida y a unos 60 kilómetros al noroeste de Chichén Itzá. Se le conoce como la ciudad de los cerros, por poseer en su territorio importantes vestigios arqueológicos, entre los que destacan 5 pirámides mayas de gran tamaño. También se le ha llamado la ciudad de las 3 culturas, como apunta el cronista de la ciudad de Izamal, por contar con una notable herencia cultural de la época prehispánica, colonial y del México contemporáneo. Después de la conquista española de Yucatán, los conquistadores establecen el régimen de encomienda en el pueblo de Izamal entre los años de 1543 y 1549, mismo que perduró durante toda la época colonial. En el siglo XVI, los conquistadores españoles construyeron un templo cristiano encima de una gran pirámide, así como un convento franciscano con el nombre de San Antonio de Padua. Completado en 1561, el atrio cerrado del conjunto conventual, con sus 75 arcos que forman un corredor impresionante que encierra una explanada de 7.806 metros cuadrados, es el segundo atrio más grande del mundo, solo por detrás de la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Como en casi todas las ciudades refundadas por los conquistadores del siglo XVI, la mayor parte de la piedra de corte de la ciudad precolombina con que habían sido construidos los templos mayas fue reutilizada para construir el convento franciscano y las viviendas coloniales. El obispo de Yucatán, fraile franciscano Diego de Landa, vivió en esta ciudad hacia 1575. Dirigió la construcción del convento y trajo la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción, Nuestra Señora de Yucatán, desde Guatemala. Fue el responsable también de la quema de libros y objetos religiosos mayas, hecho conocido como el auto de fe de Maní, que a su entender y decir, obstaculizaban la evangelización de los indios del siglo XVI. Conocido como la Ciudad Blanca, esta ciudad fue fundada en enero de 1542 por Francisco Montejo y León. Destaca por su mezcla de estilos arquitectónicos como el virreinal, plateresco, neomaya, barroco, neoclásico e incluso art nouveau. Entre sus edificios más importantes se encuentran la Catedral de San Ildefonso, la Casa de Montejo, el Palacio Municipal del siglo XVII y el Teatro Peón Contreras. Dentro de nuestra experiencia en este viaje, tuvimos la oportunidad de realizar un intercambio artístico y cultural con nuestros compañeros del Centro de Educación Artística Hermilo Abreu, de la ciudad de Mérida,
en el cual dieron una muestra de los proyectos que realizan en el taller de creación interdisciplinaria. El proyecto denominado Raíces Mayas era una demostración cronológica de la construcción de la identidad yucateca a través del teatro, la danza, las artes plásticas y la evolución de la música prehispánica hasta la trova y el bolero. beso infinito que te estremezca y haga soñar. Es un beso que apague mi sed de amarte, que me entregue tu vida y te dé mi ansiedad, que te deje un recuerdo que no puedas olvidar. Es una zona arqueológica maya en el estado de Yucatán, a unos 18 kilómetros de la ciudad de Mérida. Se caracteriza por su clima caluroso y seco. En este sitio se encuentra el cenote Xlacá, uno de los más grandes y profundos de la región, con 40 metros de profundidad en la región explorada. El sitio se compone por diversas edificaciones, como el Templo de las Siete Muñecas, nombrado así por las figurillas de barro encontradas en el templo en la década de los años 50. También cuenta con una capilla al aire libre, cuyo estilo resalta del resto de las construcciones por su aproximación a la época colonial. Amigos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta fiesta de alegría. Les vamos a describir lo que es la vaquería. El convite de vaqueras de la semana pasada anunció a palabradas a 16 jaraneras. Tronando los voladores que fabrica don Gustavo, ya no anunció don Dolores que es el nuevo diputado. Se bailará en explanada con escolochea al derredor, debajo de la entramada tejida el día anterior, con palmas de cocotero que simulan un corredor y se adorna con faroles y papel multicolor. 2 o 3 filas de sillas se alinean en el salón y en el centro la orquesta que hará vibrar de emoción a todos los bailadores que llegan en procesión de haciendas y rancherías, en plataforma o camión. De casa del diputado y en festiva formación, las parejas y charangan esta alegre población
Caminarán hasta el cabo bailando con mucha fe en busca del largo tallo de ceibo, guano, chacté, que han de sembrar en el coso como palo principal para amarrar a los toros que ahí se van a lidiar. Delante vienen los chiques con sus botellas de anís, él con su soga vaquera, ella tirando maíz. Detrás corren los chiquillos armando tremenda bola, en medio de los ladridos de perros que en esa hora se unen al regocijo de la fiesta popular, fiesta del pueblo, la fiesta que todos van a gozar. Que suene la angaripola, se acerca la algarabía, la emoción es una sola, comienza la vaquería. Vaquería, fiesta tradicional de origen colonial que se celebra cada año en honor a la patrona o patrón de la hacienda, con una duración original de 3 días y 4 noches, durante los cuales las esposas de los vaqueros eran las principales intérpretes, de allí el nombre. Hoy en día aún podemos apreciar estos bailes afuera del Palacio Municipal, todos los lunes con el ballet de ayuntamiento y la orquesta jaranera con sones, suertes y bombas. Chichén Itzá significa en la boca del pozo de los Itzáes. Su nombre se debe a que la ciudad se edificó alrededor del cenote sagrado, que se creía era la entrada al inframundo. La gran ciudad maya tuvo sus años de auge hacia finales del periodo clásico y principios del posclásico. Además, fue el centro político, religioso y militar maya más importante del norte de Yucatán. Se ubica en una amplia llanura a la mitad del camino entre Mérida y Cancún, en el municipio de Tinum, y desde 1988 es considerado Patrimonio de la Humanidad. Dentro de sus estructuras más importantes podemos encontrar el Templo de Cuculcán, con escalinatas a sus 4 lados rematadas por la cabeza de Cuculcán, cada una con 91 peldaños que sumados a su entrada superior equivalen a los 365 días del año. El juego de pelota más grande de toda Mesoamérica. el Templo de los Guerreros, que debe su nombre a los guerreros y prisioneros que aparecen labrados en sus pilastras. Grupo de las 1000 columnas, que alguna vez sostuvieron la techumbre de espaciosas galerías. Y el observatorio, testimonio del conocimiento que tenían los mayas sobre astronomía e ingeniería. En maya significa cerdo, debido a una leyenda que consistía en un cerdo que se iba durante largos periodos de tiempo y siempre regresaba con sus dueños mojado. Al notar que el cerdo se dirigía a un lugar por la tarde, decidieron seguirlo, encontrando así el cenote. Xquequén se encuentra ubicado en la carretera Mérida-Valladolid. En él se pueden observar estalactitas iluminadas por la reflexión de la luz que llega por la parte central de la bóveda e incide en las aguas de color turquesa que forman el cenote. Los cenotes tienen un relieve kárstico, el cual es un tipo de relieve originado por la meteorización química de determinadas rocas, como la caliza, dolomía y el yeso, que permiten la filtración de agua al ser piedras compuestas por minerales solubles. Esto genera grandes cuerpos de agua almacenables. Valladolid es la segunda ciudad en importancia de Yucatán y la más antigua del estado. Fue fundada en 1543 por Francisco de Montejo el Sobrino y antiguamente estaba habitada por los cupules, en un sitio conocido como Chuac-Ja, parte de un cacicazgo maya. La construcción más destacable de la ciudad es el convento de San Bernardino de Siena,
que antiguamente era el centro del pueblo del Sisal, y donde los franciscanos edificaron un imponente convento entre los años de 1552 y 1560. De su exterior destaca la serie de almenas que coronan los muros y la larga arquería que rememora a las fortalezas medievales. De su interior, un notable retablo barroco. En el huerto hay una noria levantada sobre el cenote Sisal-Ja, del que se han extraído piezas precolombinas y virreinales que se exhiben en el mismo convento. Se trata de un sitio arqueológico en el estado de Quintana Roo, adentrado en la selva alta de clima cálido y húmedo. El basamento más importante es llamado Nooch Mul y cuenta con una altura de 42 metros. Fue construida a mediados del periodo clásico maya en un terreno de aproximadamente 80 kilómetros cuadrados y se sabe que llegó a tener 50,000 habitantes aproximadamente. Se concibe como una ciudad amurallada con propósitos bélicos, construida en el periodo posclásico. Ubicada en el estado de Quintana Roo, a 131 kilómetros de Cancún sobre un acantilado con vista al mar Caribe. Sus principales estructuras son el castillo, el templo del dios descendiente y el gran palacio, que se distinguen por su estilo arquitectónico del tipo Chen, enfocado en el aspecto utilitario de las edificaciones y sus rasgos de influencia tolteca, como las columnas y las salas hipóstilas, propios de la decadencia de la civilización maya. Zona arqueológica ubicada en la planicie del noreste de la península de Yucatán. Ha perfilado como uno de los asentamientos más importantes del Clásico tardío. Tuvo una larga ocupación que inicia desde el 600 a.C. hasta 1600 después de Cristo. Las excavaciones han mostrado que la etapa de auge corresponde del 770 al 900, lapso en el que aparece el registro de un gobernante llamado Uquín-Can-Lectoc, cuyos descendientes lograron extender su poderío hasta competir con Cobá. En el cuarto piso de la pirámide principal se encuentra una de las obras más sobresalientes de la arquitectura maya, llamada Casa Blanca de la Lectura, erigida por Uquín-Can-Lectoc, cuya decoración consta de esculturas casi exentas que flanquean la entrada. Esta representa la boca de un monstruo de la tierra, elemento que la iconografía maya hace referencia a la entrada y o salida del inframundo, lo cual hoy podemos admirar gracias al trabajo de restauración y conservación de estucos y pintura mural. Urbe amurallada y antiguo puerto estratégico que hacía posible el intercambio de mercancías entre la Nueva España, el Viejo Mundo y el resto de América. Los colonos españoles convirtieron a Campeche en una de las urbes más imponentes del territorio americano, dotada de un riquísimo legado en su interior, conformado por templos, plazas y elegantes casonas estilo español que aún se conservan hasta nuestros días y son la razón de que esta ciudad se haya declarado Patrimonio de la Humanidad. En el centro se encuentran numerosos atractivos como la Plaza de la Independencia y en torno a ella los edificios erigidos para dar legitimidad a los conquistadores, como el astillero, la aduana, la audiencia y la catedral. Significa la casa de los hombres sabios del agua y es uno de los más importantes sitios arqueológicos del mundo maya localizado en Yucatán. La ciudad floreció durante el periodo clásico y fue contemporánea de Palenque. Las múltiples construcciones y su nivel arquitectónico le colocan a este sitio en un grupo de élite de las más avanzadas ciudades precolombinas de México.
La plaza central destaca por la variedad de construcciones que le forman. Contiene templos de piedra caliza, máscaras de estuco, un juego de pelota, un anfiteatro y un complejo sistema de canales de agua, ya que al estar situada en la parte inferior de un valle, Esna solía quedar inundada en la temporada de lluvias, por lo cual se implementó el sistema de canales de agua. Es una ciudad y puerto ribereño cercano a la costa del Golfo de México, siendo uno de los lugares más representativos del estado de Veracruz. En ella, las casas lustran sobrios arcos y columnas neoclásicos, con tejados humildes y corredores externos, conectando casas divididas por una amplia gama de colores. Tlacotalpan es una ciudad llena de guapango y son jarocho, que estalla en el Día de la Virgen de la Candelaria, junto a la Pamplonada y la Mojiganga, lo cual se serena el 2 de febrero, día que se pasea a la Virgen por el río para bendecir al pueblo y protegerlo de las inundaciones. Como hemos visto a lo largo de este recorrido por el sureste mexicano, este viaje constituyó una serie de impresiones y experiencias inolvidables que seguramente nos darán una nueva perspectiva a nuestro proceso de aprendizaje y asimilación de otros contextos culturales. La conjugación de cada una de las etapas históricas de este recorrido, desde la época precolombina, pasando por el periodo colonial, hasta llegar al México contemporáneo, hizo de esta ruta maya una experiencia integral que nos permitió conocer a fondo la constitución de la identidad de su gente y sus manifestaciones. Esperamos que este registro documental haya dado una idea de la gran importancia de las aportaciones sociales y culturales de la civilización maya y de los pueblos del sur de México, los cuales componen una parte fundamental del patrimonio de nuestro país. ¡Échale, Pino! ¡Baile improvisado! Despierta, mira que ya amaneció.